Ya, entonces, vamos de inmediato con a retomar un poco lo que estábamos haciendo la semana pasada. Voy acá al pizarrón. Acá. Ya deberíamos estar viendo ahora el pizarrón. Ya, yo les voy a dejar, lo primero que voy a hacer, voy a partir como al revés. Eh, Tengo un ejercicio adicional sobre lo que habíamos hecho la clase anterior, que era esto de hacer Fubini, que era intercambiar los límites de integración, pero cuando estos límites, en estos límites también aparecían funciones. ¿Ya? Hicimos un ejemplo así la clase anterior. Aquí yo les voy a publicar otro para que lo tengan, ya lo puedan revisar con calma, está full detalle. ¿Ok? Lo único que hay que entender de eso, y es muy importante en realidad, es que no es trivial cambiar el orden de integración. Si quiero hacer una integral de x de y en ese orden, primero integrar en x, después en y, no siempre es igual a hacer de y de x. ¿Ya? Hay que hacer un proceso súper largo a veces. ¿Ya? Vimos un ejemplo en la clase pasada, acá hay otro para que lo puedan revisar. ¿Ya? Yo de todas formas voy a hacer uno ahora, que es más simple. Uy, ¿dónde lo dejé? Antes. Acá. Yo de todas formas voy a hacer uno ahora. Eh, es un poco más simple que el que les voy a publicar, pero ilustra la misma idea. ¿Ya? Vamos a cambiar límites de integración. Lo que pasa es que en esa pregunta lo piden explícitamente. Cambia el orden de integración y reescribe la integral. ¿Ya? Pero hay ejercicios, y esta es la idea de todo lo que vamos a hacer hoy día, en donde no te piden eso. No piden explícitamente cambiar el orden de integración. Entonces uno tiene que decidirlo. Uno dice, ok, hay un orden de integración que es más conveniente que otro. Entonces yo debo tener la capacidad de manejarme entre los dos órdenes y ver cuál es el más conveniente y hago el cálculo con lo que me piden. ¿Ya? Con ese orden que es más fácil. Entonces, por ejemplo, aquí me piden calcular el área de una región. ¿Ya? Son los x, y en los reales, donde el x se mueve entre constantes y el y se mueve entre funciones. La función 0 y la función arco tangente de x. ¿Ya? Esto es una región de tipo 1. ¿Ya? R es de tipo 1. ¿Qué eran las de tipo 1? Lo que acabo de decir. El x se mueve entre constantes y el y entre funciones. Ya estamos entendiendo que el 0 es una función. Entonces, el gráfico acá no es complicado, el problema va a ser la integral. Entonces, por ejemplo, acá tengo, las funciones son 0, o sea, el eje X, el eje X, y arco tangente de X, que es como la tangente, pero invertida, es la función que hace esto. Así, aquí, por ejemplo, en pi cuartos tiene una asíntota, ya se va acercando a ella cada vez más la función, e invertir la función tangente. Y tengo el X desde 0 hasta pi cuartos. O sea, acá corten 0 hasta pi cuartos, que va a estar por acá. En pi cuartos, arco tangente de pi cuartos es 1, ¿ya? Porque tangente de pi cuartos es 1. ¿Ok? Entonces, esta región, esta que está acá, esa es mi región. Y tengo que calcularle el área. ¿Ya? Y nosotros ya tenemos dos aplicaciones de las integrales dobles, por lo menos. Y es que cuando yo hago doble integral sobre una región de una función, el de x de y lo podemos abreviar como dA, como de área, diferencial de área. Cuando yo tengo la integral de una función, yo eh, estoy calculando el volumen bajo la superficie. ¿Ya? Esa función, cuando la grafico en R3, es una superficie, y cuando calculo su área, perdón, cuando calculo su doble integral, si la función es positiva, estoy calculando el volumen. ¿Ya? Si es que la función es positiva. ¿Ya? Y como caso particular, si la función fuera la función 1, o sea, que en vez de tener la función yo pongo solamente un 1, entonces lo que estoy calculando es el área de la región. ¿Ya? Así que básicamente ya tenemos dos aplicaciones.
cómo calcular volumen bajo la superficie y cómo calcular área de una región. Es solamente integrar uno. ¿Ya? A estas aplicaciones les voy a sumar otras al final de esta clase, pero son fórmulas, ¿no? ¿Ya? Así que no le voy a dar tanto énfasis. Y entonces, ¿qué debemos hacer acá? Debemos hacer el área. Va a ser la integral doble sobre la región de la función 1 de A. ¿Ya? Entonces hay que decidir en qué orden voy a integrar. Si yo considero esta región tal cual como me la describieron, así de tipo 1, entonces yo tendría que hacer la integral de 0 hasta 1, perdón, de 0 hasta pi cuartos, ahí están los x, de la integral de 0 hasta arco tangente de x, ahí están los y, de la función 1. Todo esto de y de x. Primero integro con respecto a y, hago esa integral, y después integro lo que me resulte, lo integro con respecto a x. ¿Ya? El problema de hacer eso es que, claro, cuando usted integra primero la función 1, le va a quedar y lo tiene que evaluar entre 0 y arco tangente de x. O sea, va a cambiar el y por arco tangente y después menos el y por 0. Así que le va a quedar arco tangente. Y después eso lo tiene que integrar con respecto a x. ¿Ya? Y la integral de arco tangente no es tan sencilla, hay que hacer integral por partes, es un proceso un poco largo. ¿Ya? No es tan complicado, igual una integral por partes se supone que es abordable. ¿Ya? Pero con esto yo estoy mostrando la necesidad a veces de cambiar el orden de integración. Hay situaciones peores que esta, ya en donde la integral puede quedar mucho más rebuscada y usted no tenga idea qué hacer con la integral. Entonces, es súper sano que usted tenga la capacidad de cambiar el orden de integración si es que es necesario. ¿Ya? Y lo vamos a hacer ahora. En vez de considerar la región como de tipo 1, vamos a considerar la región como de tipo 2. Eso significa que ahora yo quiero que el y se mueva entre constantes y el x entre funciones de y. Es la misma región, solamente vamos a cambiar cómo la miramos. Entonces, entonces me olvido de esto, ya de cómo estaba planteada la región originalmente, y voy a reescribir la región. Ya la región ahora la voy a pensar de tipo 2. Son los x e y en los reales, en R2, perdón, en R2, donde ahora, ¿cómo voy a pensar las y? Esa región yo voy a querer que se mueva en y entre constantes. Entonces se mueve entre 0, que aquí es su valor más bajo, hasta 1. ¿Ya? Entonces el i se mueve entre 0 y 1. ¿Ya? Es como se mueve el i en la región. Y el x se mueve entre funciones. La función que está más a la izquierda, si usted está parado en un punto cualquiera de la región, la función que está más a la izquierda es la que antes llamábamos arco tangente de x. ¿Ya? Pero ahora hay que pensarla como función de y. Entonces, si usted antes tenía y igual arco tangente de x, entonces ahora al revés, si aplica inversa, tengo que el tangente de y es x. ¿Ya? Entonces la función que está más a la izquierda es tangente de y. ¿Ya? Y la que está más a la derecha es esa función que está ahí, ¿ya? Que es función para el y. ¿Ya? Esa es la función x igual pi cuartos. Entonces, aquí se mueve hasta pi cuartos. Ya tengo dos funciones. La x igual tangente de y la x igual pi cuarto. Ahí tengo las dos funciones. Usted separa en cualquier puntito en cualquier punto dentro de la región, y ese punto está acotado horizontalmente por esas dos funciones. ¿Ok? Entonces logré escribir la misma región, pero ahora como de tipo 2. ¿Ya? Y entre constantes, x entre variables. Así que vuelvo a hacer la integral. La integral va a ser de 0 hasta 1, ahí estoy en y, después la integral de tangente de y hasta pi cuartos, ahí estoy en x, ¿ya? Y sigue siendo la función 1 la que tengo que integrar. Todo esto lo hago entonces de x de y. Primero integro con respecto a x y ese resultado
después lo integro con respecto a y. ¿Ya? Y en este ejemplo la integral va a quedar un poquito más fácil, tampoco queda como tan inmediata, tan automática, pero mucho más fácil que la anterior. No voy a tener que hacer integral por partes, por ejemplo. ¿Ya? Integro la función 1 con respecto a x. Eso me va a dar x, pero tengo que evaluarlo entre tangente de y pi cuartos. ¿Ya? Una vez que tenga eso, su resultado lo voy a integrar con respecto a y. Entonces me da la integral de 0 a 1 de, si evalúo en pi cuartos, da pi cuartos, menos, si evalúo en tangente de y, queda tangente de y. ¿Ya? La función era x, así que era súper fácil de reemplazar. Y ahora todo esto de y. ¿Ya? Por supuesto, lo separo en las dos integrales, integro el pi cuartos, me da pi cuartos y, evaluado entre 0 y 1, menos la integral de tangente. ¿Ya? Y la integral de tangente no es tan fea porque eh, tangente es seno partido en coseno. Seno de i partido en coseno de i, todo esto de i. Y claro, tengo justo abajo una función y arriba está su derivada. ¿Sí? Entonces, como si quiere, se puede hacer una sustitución si quiere, pero la verdad es que es bastante inmediato. El resultado de esa integral es logaritmo natural de coseno de i. ¿Ya? Si usted deriva eso, le da justo esto que está acá. ¿Ya? Y eso lo tengo que evaluar entre 0 y 1. ¿Ya? Y antes tenía el pi cuartos y entre 0 y 1. ¿Ya? Así que en total, si evalúo, esto me va a quedar pi cuartos por 1 menos 0, y aquí me va a quedar, aquí tengo que tener cuidado con los signos, si evalúo en 1, me queda el logaritmo de coseno de 1. ¿Ya? Entonces, logaritmo de coseno de 1. Y al otro lado me queda el logaritmo de coseno de 0. ¿Ya? Y coseno de 0 es 1. ¿Ya? Y logaritmo de 1 es 0. Así que todo eso se muere. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado final es pi cuartos menos logaritmo de coseno de 1. Ni idea. Profe, ¿y cómo sería coseno de uno? Coseno de 1 es pensar no, no da exacto, da un número decimal horrible, porque es coseno de un radián. No es ni de pi cuarto, ni de pi medio, no, es coseno de 1, ya un número Entonces muy... debería dar un número positivo, mm, si es mayor a uno. o sea, el total me tiene que dar un número positivo, por obligación, porque estoy El calculando logaritmo, yo radián. me refería. Eh, a ver, es que sí, da positivo porque un radián está en el primer cuadrante, es como una medida chiquitita. Un radián, no sé cuánto es un radián, creo que está por ahí, no sé. Todo eso. Y coseno es positivo ahí. De hecho, es mayor que 1. Un radián, eh, no sé cuánto es. La verdad no tengo idea. Pero, claro, el logaritmo va a estar bien definido acá. Está bien, no tiene problema. Mientras sea el coseno de 1 algo positivo, no tengo problema. ¿Ya? Y esta resta en total da positiva también. Da un valor positivo. No tengo cómo comprobarlo ahora, pero da positivo. ¿Ya? ¿Está bien convencido? Sí, profe, un poco más. ¿Sí? Lo que pasa es que no, este coseno de 1 no lo puedes calcular nomás. Tenés que hacerlo con calculadora. ¿Ya? No es ninguno de los valores emblemáticos. No, no es ni pi cuarto, ni pi tercio, ni pi partido en nada. Entonces lo único que sabemos es que tiene que estar cerca de, a ver, ¿cuánto es pi tercio? Pi tercio es 3,14 partido en 3, pues tiene que estar por ahí. Este uno que está acá está cerca de cuando calculas coseno de pi tercio. Y coseno de pi tercio es... ¿Cuánto es coseno de pi tercio? Es un medio. Así que ese valor de coseno está cerca de un medio. Ah, ya, está cerca de un medio. Pero mejor aún. Porque si está cerca de un medio, logaritmo de un medio nos da negativo, es menor que 1 en un medio, y con el otro negativo queda positivo. Así que con mayor razón el total me da algo positivo. ¿Ya? Eso podría ser mejor para
comprobar que nos dé algo correcto. ¿Ya? Eso, ¿está bien? O sea, más allá del resultado final, que es medio incomprobable hasta cierto punto, lo que me importaba acá era entender que cuando me pidan algún ejercicio a secas, sin obligarme a hacer un orden determinado de las integrales, yo debo tener la capacidad de moverme de un tipo a otro de región. ¿Ya? Es súper importante hacer ese traspaso. Y hay integrales como las que les voy a publicar acá, como la que no la voy a hacer acá con detalle porque es súper larga, en donde en un orden, por ejemplo, esta integral que está aquí, en este orden de y de x, es una integral súper fea de calcular. Y en el otro orden, lo que estoy haciendo acá, se convierte en tres integrales y queda aún más feo. ¿Ya? Entonces, puede que uno se tope con integrales donde en ninguno de los dos órdenes, en dx de y o de y de x, sea cómoda. Entonces necesitamos algo más. Necesitamos saber cómo alivianar un poquito las integrales. Entonces, si uno hace una analogía con lo que hicimos antes en una variable, aquí deberíamos enseñar a cambiar las variables, ¿ya? Hacer alguna sustitución, ¿ya? Una técnica de integración. El tema es que sustituir en dos variables es mucho más denso, y eso es lo que nos vamos a concentrar ahora. ¿Ya? Vamos a hacer sustituciones en dos variables, y eso se llama teorema del cambio variable. Uh-huh. Y ahora vamos al PDF. ¿Ya? Hay una parte que es muy técnica, ¿ya? Con harta teoría detrás. Yo voy a describirlo lo más claro que se pueda y después lo vamos a plasmar en un estilo de integrales, ¿ya? Que son muy conocidas, que se llaman coordenadas polares. ¿Ya? Integrales dobles en coordenadas polares. Ya, a ver, ¿qué necesitamos para hacer cambios de variable? Aquí está pensado como en Rn, está pensado en cualquier cantidad de variables. ¿Ya? Nosotros nos vamos a concentrar en esta clase en dos variables y prontamente en tres variables. ¿Ya? La próxima semana, seguramente. Entonces, a ver, esto lo aprendieron en el curso anterior, en el E25. Cuando uno tiene un conjunto en hartas variables, en n variables, y yo tengo una función vectorial, le vamos a pedir a esa función que sea C1. C1 significaba que tenía primeras derivadas parciales continuas. ¿Ya? Las funciones sobre vectores en varias variables. ¿Ya? Entonces, supongamos que esta función toma un u vector y lo lleva a un x vector. ¿Ya? El u tiene sus coordenadas, u1, u2, u3, u4, y el x también tiene sus coordenadas, x1, x2, x3, x4, etc. Ustedes definieron un objeto el curso pasado que se llamaba la matriz jacobiana. ¿Qué era la matriz jacobiana? Era una matriz donde usted en cada fila tomaba la derivada parcial de una variable del x y la derivaba con respecto a todas las variables del u. Eso lo ponía en una fila. De x1 a du1, de x1 a du2, etc. De x1 a dun. ¿Ya? Y después iba haciendo lo mismo para las otras coordenadas del x. ¿Ya? Y eso le queda una matriz, ¿okay? Con todas las derivadas parciales adentro. Y uno después le calculaba determinante a esa matriz y lo que obtiene es un objeto muy importante en general que se llama jacobiano. ¿Ya? Es el determinante de esta matriz. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El jacobiano en el curso anterior lo usaban para encontrar derivadas de alguna de estas derivadas de manera implícita, lo usaban en el teorema de la función implícita, y también para encontrar derivadas de este tipo para funciones inversas. Sin necesidad de explicitar las funciones, ustedes podían encontrar alguna de las derivadas que aparecen acá entre medio, ¿ya? Sin necesidad de explicitar la función. Ahora, la intención es otra. El jacobiano va a aparecer dentro de los cambios de variable de integrales. Ya vamos a querer pasar integrales de xy, a lo mejor vamos a pasarlas a uv, ya por alguna razón en específico. Ya voy a explicarlo al tiro. Notaciones para este jacobiano. Ese mismo jacobiano que acabamos de calcular tiene esta notación estándar, que es como una derivada de muchos valores, es como una derivada de un vector, no tiene sentido eso, pero es notación. La derivada del vector x con respecto al vector u. ¿Ya? Eso es el jacobiano. O simplemente j.
J con las X arriba y las U abajo, entendiendo que estoy derivando las X con respecto a las U. ¿Ya? Es solo el orden, ese es el orden que importa. ¿Quién va arriba, quién va abajo? Y simplemente uno hace como el J de T, entendiendo el jacobiano de la función que acabo de explicitar. ¿Ya? Ya, entonces, aparte, totalmente aparte ahora. Ya vimos, repasamos el jacobiano, ahora vamos a repasar algo de terminología estándar. Cuando yo tengo una función entre dos conjuntos en Rn, esa función se llama un difeomorfismo, palabra muy rara, de clase C1, si es que esa función es biyectiva y tanto la función como su inversa son C1, o sea, tienen derivadas parciales continuas. ¿Ya? Muy técnico, o sea, es una función que va de un conjunto de vectores a otro conjunto, tiene que ser una función biyectiva y además tiene, como es biyectiva, tiene inversa, y ella y la función inversa tienen que ser además con derivadas parciales continuas. Entonces imagínense comprobar que una función t es un difeomorfismo, es súper largo. Ya tengo que comprobar todos esos pasos. Tengo que encontrar la inversa, tengo que ver que la función es biyectiva, tengo que ver las derivadas de la función y de la inversa, y ver que son todas con derivadas, todas esas derivadas son continuas. Es súper largo, ¿ya? Profe, Llevarse el título de difeomorfismo. Cuéntame. no me quedó claro lo que significa difeomorfismo. Es una función t, la t es la función, ¿ya? Esa función t va de Rn a Rn, o sea, toma vectores y te los lleva a vectores, ¿ya? De varias variables. ¿Cuándo va a ser un difeomorfismo? Tienes que pedirle dos tickets, así dos pasos al test. Primero, la función tiene que ser biyectiva, eso es lo primero. Y lo segundo es que tanto la función como su inversa deben tener derivadas parciales continuas. Eso significa ser de clase C1, que sus primeras derivadas, por eso el 1, son funciones continuas. Entonces es súper largo de comprobar. Tendrías que tomar una función, revisar que sea 1 a 1 y sobre, para que sea biyectiva, y después esa misma función y también su inversa, tienes que calcularle todas sus derivadas parciales y ver que todas son continuas. Ya ¿Existen viste. casos en los que las derivadas parciales no sean continuas? Totalmente, totalmente. Piensa en una función, no sé, la función, voy a mostrar una en el pizarrón bien idiota. La verdad es que no sé si complejizar tanto esto. Imagínate tú tienes una función de R2 en R2. Eh, no sé, va a tomar un XY y lo manda a 1 partido en X y 1 partido en Y. ¿Bien? ¿Qué hace eso la función? Estoy escribiendo cosas raras. Pongo un igual. Ahí. Ahí. Esa función. Esa función, por ejemplo, no es continua en cero, en el 0, 0. Pero eso no es lo que les interesa a ustedes. Necesitan ver las derivadas. Si derivo parcialmente, por ejemplo, yo hago, este sería mi U y este sería mi V. ¿Sí? Si yo hago de U a dx, si yo hago de U a dx, esto es 1 partido en x, menos 1 partido en x cuadrado. Y esa no es continua en cero. No es continua si x es 0. O sea, en todos los puntos de la forma 0c, la función no es continua. La derivada parcial, perdón. La derivada parcial no es continua. En toda una línea. ¿Bien? En toda una línea, en línea vertical. En toda esa línea vertical, 0c, la función no es esa derivada parcial no es continua. ¿Ya? Es difeomorfismo cuando en una región determinada todas las derivadas parciales sí son continuas. Y tanto de la función como de la inversa. Más encima tendría que encontrar la inversa y ver efectivamente que sus parciales también son continuos. ¿Ya? Sería súper largo. Es muy largo de calcular. ¿Ya? Entonces necesitamos algo mejor. ¿Ya? Y aquí viene este test. Este test es muy útil. Muy útil.
De nuevo, tengo una función t sobre un conjunto u que está en Rn, es una función que va de Rn a Rn. Esa función t es de clase C1. Ya, ok. Esa función le podemos poner el título de difeomorfismo, pero ahora solo comprobando que la función es inyectiva, ya no tengo para qué comprobar que es sobre, y donde el jacobiano es distinto de cero. ¿Ya? Esta misma idea de que las derivadas parciales fueran continuas, tanto para la función como para la inversa, ahora se puede abreviar con el hecho de que el jacobiano da distinto de cero para cualquier u en el dominio. ¿Ya? Entonces es más simple que el paso anterior. Igual es largo, pero es más simple de comprobar. ¿Ok? Eso es, al final, ese es el test que uno usa para comprobar que una función es difeomorfismo. ¿Ya? La función tiene que ser inyectiva y su jacobiano tiene que ser distinto de cero para todos los valores en el dominio. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ahora viene el teorema de cambio de variable. ¿Ok? Vamos a hacer como eh, una breve visualización de lo que hicimos en una variable y después lo vamos a extender. ¿Ok? ¿Qué hacíamos en una variable? Concéntrense acá en las dos integrales que aparecen. Integral de a hasta b de f de x. Al lado aparece, en vez de la x, aparece un g de u. ¿Ya? Entonces, el de x es g' de u de u. ¿Ok? Nosotros en general, cuando hacíamos sustitución, como técnica de integración, tomábamos lo que estaba al lado derecho y lo transformábamos haciendo, no sé, x, aquí están escritos al revés. Vamos a entender después por qué. X igual g de u, lo transformábamos a una integral ahora en una sola, en una forma mucho más sencilla. Ya nosotros hacíamos el paso al revés como está escrito acá. Lo voy a escribir mejor en el pizarrón para que lo tengan más claro. Antes lo hacíamos en X. Teníamos no ponerle de C hasta D, una función compuesta con otra función, y aquí teníamos el g' de X. ¿Ya? Y después nosotros hacíamos sustitución diciendo u va a ser g de X. ¿Ya? Y de u entonces va a ser el g' de X de X. Y esta integral se convertía en, bueno, después cambiábamos los límites de integración también, ¿ya? Y todo esto salía así, f de u. Y nos quedaba una integral más simple, ¿ya? Ya, aquí está planteado al revés, ¿ya? Porque cuando lo hagamos en varias variables, el teorema está planteado al revés. Está como de, estas van a ser las x, estas van a ser las x, y arriba van a estar las u. ¿Ya? Básicamente es lo mismo, estamos cambiando la letra, ¿no? ¿Ya? Pero es el mismo teorema. En una variable sería así, ¿ok? Una integral cualquiera, yo puedo cambiarla a esto, o viceversa, que es lo que hacemos siempre. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que pasa? Que implícitamente esta función g, ¿ya? Es una función que cumple, una función bonita al final, es una función que cumple todos los requisitos para que esta integral funcione. Y eso a nosotros como que nos importa poco cuando lo hacemos en una variable. Nosotros hacemos el cambio de variable y nunca nos cuestionamos acerca de la g, cómo es la g. ¿Ya? Entonces, la verdad es que en general esa g, y es lo que está escrito en el párrafo de arriba, esa g es una función estrictamente creciente, continua y derivable. ¿Ya? Más encima su derivada tiene derivada continua. ¿Ya? Todo eso le pasa a la g cuando hacemos cambios de variables. Lo que pasa es que nunca se nota. No es necesario estar pensando cómo es la función del cambio de variable. ¿Ok? Ahora, en varias variables, lo que vamos a hacer ahora en R2 y en R3, etcétera, sí importa cómo es esa función. Y esa función es el difeomorfismo que definimos antes. ¿Ya? ¿Por qué era importante que esto fuera un difeomorfismo, que cumpliera estos requisitos anteriores? Porque los difeomorfismos mandan frontera en frontera, de la misma forma que antes los límites de integración iban a límites de integración. Antes era muy fácil, porque límites de integración
eran puntitos nomás. Y uno agarraba la función, el cambio de variable, y lo mandaba a otros puntitos, a otros valores. ¿Ya? No había ningún problema. Pero ahora en R2 es más complicado porque yo estoy mandando una región en R2 y mediante este difeomorfismo lo estoy mandando en otra región en R2. ¿Sí? Entonces lo que tiene que pasar es que la frontera de esa región tiene que ir a la frontera de la otra región. Tiene que suceder eso para que tenga sentido la integral. ¿Ya? La integral eh, estoy exagerando acá porque nunca vemos regiones tan raras, pero no sé, pues voy a tener voy a inventar así, una región de tipo 1, por ejemplo, una así, ya a lo mejor por el difeomorfismo la voy a mandar a un rectángulo. Eso nos va a pasar, eso podría pasar. Pero es necesario entonces que los límites de integración acá, que son funciones, aquí es una función por arriba y por abajo, y aquí unas constantes, se vayan a los límites de integración acá. ¿Ya? Y eso lo provocan los difeomorfismos, que es lo que dice acá abajo. Acá abajo. Dice, entonces la frontera de la imagen del difeomorfismo es lo mismo que el difeomorfismo aplicado a la frontera. O sea, está mandando frontera en frontera. Eso es lo que hace acá. ¿Ya? Por ejemplo, esas curvas que están ahí, las va a mandar, puede que las mande a esas rectas que están acá, y estas que están aquí, las manda a esas que están acá. ¿Ya? Pero eso va a pasar siempre y cuando esta T sea un difeomorfismo. ¿Ya? Esa es el espíritu. Lo que estamos haciendo es buscar cambios de variable buenos que provoquen esa situación, para no estar preocupados de a dónde está mandando los bordes de la región, a la frontera de la región. ¿Ok? Ya, es muy técnico, yo se lo había contado. Es súper técnico esto que estamos haciendo. Ujú. Nuestras fronteras en los ejercicios son de regiones de tipo 1, tipo 2 o mezcla entre ellas, ¿ya? Que es la situación que está descrita un poquito más abajo. ¿Ya? Si tengo una región que está delimitada por distintas curvas, no importa, pues el difeomorfismo lo va a mandar a las siguientes curvas, ¿ya? A las curvas que están en la imagen. ¿Ya? Y aquí está el teorema. Este es el teorema de cambio variable ahora en R2 y en R3 y en lo que sea. Cuando usted tiene un difeomorfismo, el difeomorfismo está representando el cambio de variable. ¿Ya? Si usted quiere integrar, voy a concentrarme acá en la integral que está más a la izquierda abajo. Si usted quiere integrar la función en la variable x original, x es un vector ahora. ¿Ya? Para nosotros va a tener 2 variables, 3 variables, nos vamos a mover en esos casos. Entonces tiene esa integral en dx de x2, por ejemplo. Usted aplica el difeomorfismo, ¿ya? Y va a ser lo mismo que la integral ahora aplicada a la imagen de esa x por el valor absoluto del jacobiano. ¿Ya? O sea, usted puede hacer cambios de variable, ¿sí? La frontera la va a mandar a la frontera, la función usted tiene que cambiar sus variables a las nuevas variables, pero adicionalmente va a aparecer un objeto extraño que es el valor absoluto del jacobiano. Ese aparece extra, ya que no estaba antes en los cambios de variable. Y su integral doble o triple la va a hacer en las nuevas variables, ¿ya? De U1, de U2, etc. ¿Ok? Entonces, ahora el paso es al revés de este teorema. No está pasando de como la integral de la derecha a la izquierda, sino que está yendo de la de izquierda a la derecha. Es como que estuviera complejizando la integral. ¿Ya? Y para esa tengo fórmula, que es la que está aquí. ¿Ok? En la práctica, lo que va a pasar es que igual vamos a seguir haciendo esto como de derecha a izquierda. Tengo perdón, no, en la práctica seguimos haciendo esto tal cual. El problema es la búsqueda del jacobiano. El jacobiano es el que molesta siempre, que es un poquito engorroso. ¿Ya? Ya, esto es muy técnico, es bastante difícil de digerir al principio, porque más encima está definido como en muchas variables. Hagámoslo en un ejemplo concreto. ¿Ya? Y ese ejemplo concreto
son las integrales en coordenadas polares. Vamos a calcular su jacobiano y vamos a ver cómo quedan las integrales si hago el cambio de variable. ¿Ok? Va a ser mucho más sensato. Hay una proposición muy útil que nos dice que si yo quiero calcular un jacobiano de una transformación que esté en este orden, aquí está las derivadas del x con respecto a las del u, entonces el jacobiano de la inversa es simplemente uno partido en uno partido en el jacobiano original. ¿Ya? En los jacobianos de inversas no tengo para qué calcular la inversa, es solamente hacer uno partido en el jacobiano anterior. ¿Ya? Vamos a ver que eso es súper útil, que es la observación que está acá abajo, porque muchas veces conviene calcular, eh, voy a poder calcular las derivadas del cambio de variable como lo estoy proponiendo, pero necesito las derivadas al revés, que esas son las que están propuestas en el teorema. ¿Ya? Lo voy a concretar para que no sea tan, tan abstracto. ¿Ya? Aquí tenemos un cambio de variable en específico, ¿ya? Un cambio de variable concreto. ¿Ya? Es el mismo cambio de variable que habíamos hecho para las aplicaciones de integrales, cuando hacíamos longitud de arco y pasábamos todo a coordenadas polares, donde x era r coseno teta e y era r seno teta. Toda esa transformación que hacemos es un diffeomorfismo. ¿Ya? Podemos comprobar que efectivamente es inyectiva y que cuando calculo el jacobiano me queda distinto de cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá con este cambio de variable? ¿Ya? Este cambio de variable está tomando rectángulos que están en r teta, ¿sí? El r se mueve de 0 hasta a y el teta se mueve de 0 a 2pi, así que eso sería un rectángulo en coordenadas polares. Bajo este diffeomorfismo, este cambio de variable que habíamos hecho, lo llevamos todo a un círculo. ¿Ya? El r representa el radio y el teta representa el ángulo. Eso es lo que hemos hecho siempre cuando hacemos coordenadas polares, solo que lo hacemos en sentido contrario. ¿Ya? Nos dan la figura así con un círculo, por ejemplo, y nosotros llevamos a que tanto el ángulo como el r, como el radio, se muevan entre constantes. ¿Ya? Entonces, acá está el diffeomorfismo, está escrito abajo. ¿Ya? T de r teta es r coseno teta, r seno teta, eso representan las dos coordenadas x, y. ¿Ok? Y ahí están las regiones descritas ahí en el dibujo. ¿Ok? Vamos a calcular el jacobiano de esta transformación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer dx a de r, dx a de teta. ¿Sí? Entonces, el x era r coseno teta, lo derivo con respecto a r, me queda coseno teta. El dx a de teta es tomar el r coseno teta y derivarlo con respecto a teta. Me queda menos r seno teta. Después el de i a de r es r seno teta, lo derivo con respecto a r, me queda seno teta. Y de i a de teta es el r seno teta, derivarlo con respecto a teta, y me queda r coseno teta. Calculo el determinante de esto, multiplico cruzado y resto, y me da r. ¿Ok? Como el r es el radio, es distinto de cero. ¿Ya? Para las figuras que vamos a hacer, esa r va a ser distinta de cero, si no, no hay figura. Entonces, es distinto de cero. ¿Ya? Habría que comprobar también que esta transformación r seno teta, r coseno teta es inyectiva, pero eso se logra cuando nos movemos cuando hacemos que teta se mueva entre 0 y 2pi. Con eso es suficiente. ¿Ya? Pero es un diffeomorfismo. Es un diffeomorfismo. Entonces el teorema nos dice, el teorema de cambio variable, dice que para calcular la doble integral de una función en dx de y, yo puedo llevarme toda esa doble integral a la variable r y teta. Pero cuando hago eso, todas las apariciones de x y de y se convierten en r coseno teta, r seno teta, y además aparece el elemento r. Esa r adicional es el jacobiano que acabo de calcular. ¿Ya? Entonces va adentro de la integral nueva. ¿Ya? Ya no solo es cambiar los límites de integración, cambiar el x y el y, sino que además aparece un elemento extra que es el jacobiano. Y en este caso, cuando hagamos cambio a coordenadas polares, siempre es r. ¿Ok?
Entonces, veamos un ejemplo concreto. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Dice, tengo una corona circular de radio menor a 1. Entonces, el círculo interior, ese círculo tiene ahí radio a 1 y radio mayor a 2. Entonces, supongamos que de aquí hasta acá hay a 2. ¿Ya? Esos son los radios. ¿Ok? Ubicada entre los ángulos alfa 1. El alfa 1 está entre 0 y pi medios. Este ángulo es alfa 1. ¿Ya? Y el alfa 2 se va a mover entre pi medios y pi. O sea, es un ángulo obtuso, que puede ser ese ángulo, de aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, la región que me están describiendo acá, este D, es este pedacito de anillo. ¿Ya? El R se mueve entre A1 y A2, está a esa distancia, y el teta, el ángulo, se mueve entre aquí, que sería el alfa 1, hasta acá, que sería el alfa 2. ¿Ya? Entonces me queda esta región, así. Esta es mi región, es un pedazo de anillo. Ese pedazo de anillo, para poder hacerlo de tipo 1, de tipo 2, tendría que separarlo en pedazos. Tendría que hacer como, ahí hago un corte, acá hago otro corte, ¿ya? Y ahí tendría, no sé, pues, distintas funciones, ¿ya? Distintas funciones que están acotando mi región. Si la quiero hacer, por ejemplo, de tipo 1. ¿Ya? Entonces sería muy engorroso calcular la integral una integral sobre esta región, porque tendría que hacer separación en la región, tendría que cortarlas para poder hacer la integral. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene al rescate acá? Como todo esto está en un círculo, aquí formamos un anillo que está construido por círculos, todo esto conviene hacerle coordenadas polares, ¿ya? Cambiar todo a coordenadas polares. Entonces, nos va a quedar de esta forma. ¿Cómo son las coordenadas polares? Son x es igual a r coseno teta y igual a r seno teta. ¿Ya? Esto es coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El anillo que estaba descrito antes, de manera muy complicada, como una región muy complicada, ahora en coordenadas polares queda muy fácil, porque sabemos que el r, que representa el radio de los puntos que están ahí, la distancia al origen, siempre se va a mover dentro de esa región entre A1 y A2. ¿Ya? Todos los puntos que están adentro tienen distancia al origen entre A1 y A2, porque están en ese anillo. Y el teta se mueve entre los ángulos, que serían el alfa 1 y el alfa 2. Entonces, ¿qué está haciendo mi cambio a coordenadas polares? El cambio a coordenadas polares es mi difeomorfismo, ya, es mi T, lo que habíamos descrito antes. Y está cambiando el anillo que yo tenía ahí a un rectángulo nomás. Está cambiándolo a un rectángulo. ¿Ya? La coordenada R sería, por ejemplo, la horizontal, si yo quisiera, da lo mismo eso. La R sería la horizontal y teta sería el vertical. Entonces está llevando ese anillo a un rectángulo. Y por supuesto que hacer la integral en un rectángulo es mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría mi integral original? Si yo hago una integral, aquí nunca me dan la f está dada así como genérica. Mi integral de xy sobre mi región de todo esto de A significa el de x de y o el de y a de x, no importa en qué orden esté, ya es mi diferencial de área. Cuando yo le hago cambio de variable, tiene que quedar la integral de A1 hasta A2 de la integral de alfa 1. Vamos a poner las alfa primero. Generalmente los ángulos van al final. De alfa 1 hasta alfa 2, de A1 hasta A2, de la misma función, pero ahora en vez de escribir x e y, hay que cambiarlos por r coseno teta, r seno teta. El jacobiano, que siempre es r, si yo hago el cambio de coordenadas polares, siempre es r. Y todo esto por, aquí estoy haciendo de r primero, ahí está donde se mueve el r, y de teta después. ¿Ya? Entonces,
La integral, aquí no me dan la f, ¿ya? Pero la integral sería mucho más fácil de calcular, porque aquí lo estoy haciendo sobre un anillo, y aquí un pedazo de anillo, y acá lo estoy haciendo sobre un rectángulo. Así que mi integral quedaría mucho más sencilla. Si tuviéramos la f, la podríamos calcular, pero no es ese el ejercicio. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, otra idea, bajo el mismo espíritu. ¿Qué pasa ahora si yo quiero calcular una integral sobre un círculo cualquiera? Un círculo de radio A que esté centrado en x0 y 0. Que esa fuera mi región. ¿Ya? En un ejercicio cualquiera. El F tampoco me lo dan aquí genérico. ¿Ya? Aquí también se puede hacer una suerte de coordenadas polares. ¿Ya? Aquí el círculo, este círculo debería tener ecuación x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a el radio al cuadrado. En este caso es a. ¿Ya? Ese es el círculo que está descrito aquí. ¿Ok? Entonces ahora las coordenadas no son exactamente coordenadas polares, sino que traen como una variación pequeñita, que es la siguiente. Nosotros vamos a hacer que x menos x0 sea r coseno teta, y que y menos y0 sea r seno teta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted reemplaza esos tipos acá dentro de la ecuación. Ah, no es r en este caso. Ah, no, está bien, perdón. Está bien. Sí, sí, está bien. Un momento, espérense. Ah, no, estoy bien, estoy súper bien, estoy súper bien. Usted lo reemplaza y lo voy a hacer explícitamente. Vamos acá. Entonces usted reemplaza, le queda r coseno teta eh, al cuadrado más r seno teta al cuadrado. Entonces esto igual a cuadrado. Factoriza el r cuadrado, adentro le queda coseno cuadrado más seno cuadrado, y me queda la ecuación r igual a. ¿Ya? O sea, toda esta circunferencia en coordenadas polares, estas coordenadas polares que están como un poco modificadas, ¿no? Me queda así, me queda una ecuación más simple, ¿ya? Pero acá lo que importa es cómo caracterizar los x e y, ¿sí? Esta misma transformación que hago acá, yo la puedo reescribir así: x es x0 más r coseno teta, e y es igual a y0 más r seno teta. ¿Ya? Esta es otra transformación, es como hacer coordenadas polares, pero trasladadas. Coordenadas polares trasladadas. ¿Ya? Porque la circunferencia ahí estaba trasladada, básicamente es por eso. ¿Ya? Y la gracia de eso es que cuando calculo el jacobiano, yo voy a hacer el jacobiano de esta transformación. Voy a hacer el de xy a ¿cómo está? De r teta. Todo esto en r y en teta. Entonces, eh, nos va a quedar así. La derivada del x con respecto al r es la misma que había antes en coordenadas polares, porque estos tipos son constantes, ¿no? Entonces me va a quedar igual que antes, aquí coseno teta, ¿sí? Si que derivo con respecto a r, y menos r seno teta si derivo con respecto a teta. Voy a derivar ese, ¿no? Y lo mismo acá, seno de teta, si tomo aquí y derivo con respecto a r, me queda seno de teta, y si lo derivo con respecto a teta, me queda r coseno teta. Y es el mismo jacobiano que tenía antes en coordenadas polares. Así que todo este da R. ¿Ya? Da lo mismo las constantes que yo puse acá. Sigue dando el mismo jacobiano. ¿Ya? Así que si la región está trasladada, es una circunferencia trasladada, puedo hacer como estas coordenadas polares trasladadas. En vez de poner X simplemente, puse X menos X0. ¿Ya? Y Profe, ahí, cuéntame. me perdí cuando hizo el determinante, cuando hizo la jacobiana. No ¿Ya? entendí bien el coseno de teta y todo lo demás.
Es que el mismo cálculo que hacíamos antes con las coordenadas polares normal, ¿no? Tú tienes que tomar, aquí tienen que ir el de X de R y el de X de teta. Y después el de Y de R y el de Y de teta. ¿Ya? Tienen que hacer esos cuatro cálculos. Esos cálculos que están ahí. Entonces, toma el X. ¿Ya? Toma esta expresión que está acá y derívala con respecto a R. ¿Ya? Te queda solo esto. Solo el coseno de teta. Después toma esa misma X y derívala con respecto a teta. Entonces, el R es constante y tengo que derivar coseno, que es menos seno. ¿Ya? Y lo mismo abajo, después lo mismo con la Y. ¿Ya? Lo que pasa es que estas expresiones, el X0 y el Y0, son constantes, entonces no influyen cuando yo derivo. Cuando las derivo dan cero. Así que en realidad da lo mismo que si estuviera calculando el jacobiano en el caso de las coordenadas polares usuales, las que viene en el ejemplo anterior. ¿Está bien? Ah, sí, más claro, profe. Sí, No me perfecto. acordaba de la fórmula tal cual. Sí, ok. Entonces, cuando calculo ese determinante, me da R, igual que antes. Es el jacobiano para estas como polares trasladadas. ¿Ya? Y claro, pues mi integral original, el integral original que estaba sobre la circunferencia de mi función en xy, ahora se tendría que escribir... bueno, y acá, perdón. Nunca dije cómo se mueven el x y el teta. Para completar toda la circunferencia, por supuesto, teta se tiene que mover entre 0 y 2pi. ¿Sí? Y el r se tiene que mover entre 0 y a. ¿Ok? Porque cualquier punto que esté aquí, ¿sí? Esto se supone que está trasladado. ¿Sí? Entonces, ese es su centro ahora. Así que la distancia de cualquier punto al origen, ¿ya? Tiene que ser, se mueve entre 0 y el radio de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, mi R se mueve entre 0 y A, y mi teta se mueve entre 0 y 2pi, para dar la vuelta completa. ¿Ya? Entonces también estoy llevándome esta circunferencia con todo su interior, con todo el círculo, toda la región, me la estoy llevando a un rectángulo cuando le aplico la transformación. ¿Ya? Así que hacer esta integral ahora me queda como una integral rectangular nomás, donde el teta se mueve entre 0 y 2pi y el r se mueve entre 0 y a, entre constantes. La función habría que cambiarle todos los x por esta expresión, x0 más r coseno teta, y las y por y0 más r seno teta. Todas las x y las y tendré que cambiarlas por eso, pero adicionalmente aparece el jacobiano, que es r. ¿Ya? Y en este orden que los puse, primero hay que integrar con respecto a r, aquí están los límites del r, y después con respecto a teta, aquí están los límites de teta. ¿Ya? Y ahí tendría el cambio de variable hecho. ¿Ok? Pero sería una integral mucho más fácil la que está al lado derecho. ¿Ya? Porque es una integral sobre un rectángulo. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende la lógica de esto en polares? Podemos hacer uno que esté en... que sea concretamente el cálculo, donde tenga que hacerlo. ¿Ya? Aquí dice, déjenme bajar un poco. Ahí. Dice, calcula el área encerrada por el cardioide este que está acá. ¿Ya? Nosotros ya hemos visto el cardioide en otras aplicaciones. Esta figura, ¿ya? Que está dada por esta función. R igual 1 más coseno teta. Todos están polares. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que integrar la función 1. ¿Ya? Sobre esta región, pongámosle D, hay que integrar el 1, porque quiero el área. ¿Ya? Cada vez que me pidan área de una región, yo puedo hacer la integral doble de 1. ¿Ok? Pero no lo voy a hacer en coordenadas rectangulares, si todo me lo están dando en polares. Entonces mejor hagámoslo en polares. ¿Ya? Aquí para completar el cardioide, yo necesito que el teta se mueva entre 0 y 2pi. ¿Ya? Va a dar toda la vuelta. Parte desde acá en 0, empieza a recorrer, pasa todos los cuadrantes y vuelve al mismo punto.
¿ya? Entonces ahí recorrió teta de 0 hasta 2pi, ¿ya? Y el R, y aquí viene la parte útil de hacer cambio variable. Si usted está parado en cualquier punto dentro del cardioide, ¿sí? Tiene que revisar cuál es su distancia al origen. Ese es el R, eso es lo que representa el R. Entonces, cualquier punto que esté adentro, su R está delimitado, va desde 0, porque está ahí en ese punto, ahí es 0, ese es como el mínimo que podría alcanzar un radio adentro, y cualquier punto está delimitado por la función. Aquí dice, R es 1 más coseno teta. Entonces, cualquier punto que usted tenga, ¿cuál es el límite de ese punto? ¿Hasta dónde puede llegar? Lo más lejos que puede llegar es hasta la función, ¿ya? Entonces, se mueve de 0 hasta 1 más coseno teta. ¿Ok? Es la misma curva la que delimita los valores de R, porque eso dice la curva. R es esa función en teta, ¿ya? Y calculamos. Entonces ahora nos queda así. Va a ser la integral, siempre esto es como una región de tipo 1. El teta se mueve entre constantes y el R se mueve entre funciones, ¿ya? Entonces, las constantes son las que van más afuera, de 0 hasta 2pi, después entre funciones, de 0 hasta 1 más coseno teta, y la función 1 por, ahí me falta el jacobiano, casi me lo como, me falta el jacobiano, R, ¿ya? Por dr de teta. ¿Ya? Ese jacobiano siempre va si es que lo estoy haciendo en polares. Entonces esto nos da la integral de 0 a 2pi de la integral de... perdón, voy a hacer la integral en R. 1 por R, obviamente es R. Y si hago la integral me queda R cuadrado. R cuadrado medios. ¿Sí? Lo tengo que evaluar entre 0 y 1 más coseno teta. ¿Ya? Puedo sacar en un medio afuera para que no moleste. ¿Ya? Y evalúo en el R cuadrado en 1 más coseno teta. Entonces me va a quedar 1 más coseno teta al cuadrado. Y le tengo que restar el R cuadrado evaluado en 0, que es 0. Y ahora todo eso lo integro con respecto a teta. ¿Ya? Entonces nos da un medio de la integral de 0 a 2pi y tengo que integrar el 1 más coseno teta al cuadrado. Lo puedo desarmar, calcular el cuadrado de binomio, ¿ya? Todo esto de teta, pero ya es una integral en una variable, ya como que el problema está salvado. Todo lo demás es cálculo más o menos bruto. Si integro el 1, bueno, voy a hacerlo por paso. Voy a hacer la integral de 1, después 2 veces la integral de coseno. ¿Ya? ¿Y cómo integramos la de coseno cuadrado? Está este truco de transformarlo a 1 más coseno del ángulo doble partido en 2. ¿Ya? El coseno cuadrado lo puedo escribir así. Ese truco típico que veíamos en técnicas de integración. ¿Ya? Entonces cada una se calcula nomás. ¿Ya? Esto es un medio de 2pi. La integral de 1 es teta, evaluado entre 0 y 2pi. 2 veces la integral de coseno, que es seno, evaluado entre 0 y 2pi. Y después más un medio de la integral de 1, que es teta, evaluado entre 0 y 2pi. Y la integral de coseno de 2 teta, que es seno de 2 teta medios. Ya todo eso lo estoy haciendo rápido, pero ustedes saben calcularlo ya. ¿Ya? Eso que está ahí. Todos los que tienen seno se mueren cuando los evalúo, todos. ¿Ya? Y todo lo que queda es un medio de 2pi. Aquí cuando evalúe S me va a dar 2pi. Y aquí cuando evalúe S me va a dar 2pi, pero un medio de 2pi. O sea, hay que sumarle pi. Y en total es 3pi medio. Y ahí está. ¿Ok? Y si ustedes revisan la clase de cuando hicimos área, coordenadas polares, no me acuerdo, cuando vimos integrales en polares, hacíamos este cálculo, que nos da 3pi medio. ¿Ya? Ahora lo estamos haciendo por integrales dobles, pero es la misma lógica al final. ¿Ya? Súper importante ese jacobiano, ¿ya? No se nos puede escapar, a mí casi se me escapó y me hubiera dado otro resultado. ¿Okay?
Eso. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ya? Es muy útil coordenadas polares si la función se la dan en polares, por ejemplo. Eso puede pasar. O la región, perdón. La región se la dan en polares. Ya vamos con lo último. Vamos con lo último. ¿Ya qué pasa si nos alejamos un poco de polares? ¿Ya? Y hacemos una integral cualquiera, ¿ya? Eh, calculada sobre alguna región. ¿Ok? Hay cambios de variable que no son polares, por supuesto. Uno puede hacer cambio de variable para lo que quiera. Pero la gracia es que el cambio de variable le simplifique la integral. Eso es lo que buscamos. ¿Ya? Que simplifique la integral y que nos permita calcularla. Si yo calculo la integral de esta tontera que está aquí, es súper largo y complicado. ¿Ya? Más encima la región que está acá es de tipo 1, claro, pero está súper difícil descomponerla. ¿Ya? Quizás eso es más fácil, aquí está más fácil, pero la función es la fea. ¿Ya? Ya, aquí está delimitado, yo hice todo previamente, pero por ejemplo esta curva, esa curva, uy, no la puedo marcar ahí. Esa curva es la y igual 1 partido en x, que es la que está más abajo. Y la que viene después es la y igual 4 partido en x, que es la que está más arriba. ¿Ya? Y más encima del x se mueve entre 1 y 4. ¿Ya? La región no es difícil, es simple. ¿Ya? El punto es que la función es la mala. Si yo intento hacer integral de tipo 1, me va a quedar una tontera súper gigante para calcular. Ya, muy difícil. Entonces, ¿dónde está el truco? Acá. Voy a hacer cambios de variable que no son polares, son cambios de variable a mi pinta. ¿Ya? Pero para que todo funcione, voy a tener que calcular el jacobiano, voy a hacer todo el proceso completo. ¿Ya? Acá yo voy a escribir. Voy a hacer que el, voy a cambiar las coordenadas a U y a V. Esas van a ser mis nuevas coordenadas en vez de X, Y. ¿Quién va a ser U? Yo voy a ponerle al U, X, Y. ¿Y quién va a ser el B? Simplemente X. ¿Ya? ¿Por qué lo puse así? Porque aquí está como más o menos regalado, ¿ya? El X, Y va entre 1 y 4. ¿Sí? Hay un montón de funciones que van desde qué pasa si hubiera puesto 1 y qué pasa si hubiera puesto 4, que son los dos topes que están ahí. ¿Ya? Eh, está un poquito regalado ese. Y el X, claro, el B yo quiero ponerle X porque me va a permitir que el B se mueva entre esas constantes. ¿Ya? Si yo hiciera, aquí yo voy a decir que el U entonces se mueve entre 1 y 4 y el B se mueve entre 1 y 4 también. ¿Ya? Son esos valores que están ahí. ¿Ya? Si yo quisiera mirar eso, efectivamente comprobar que eso es verdad, eh, puedo hacerlo así, pues puedo hacer, a ver, si yo despejar el i de acá, yo tengo que i es u partido en x. Entonces, ¿cómo lo hago para que eh, esa región recorra todo desde la función de abajo hasta la función de arriba? Cambio los valores de u, desde u igual 1 hasta u igual 4. Y ahí estoy moviendo todas esas funciones hasta llegar a la función que está más arriba. ¿Sí? Así que efectivamente yo tengo que el u se mueve entre 1 y 4. Ya, y el b es más fácil, porque b lo puse igual que el x. No provoca ningún cambio, se mueve entre constantes. Ujú. Ya, hice este cambio de variable. Ya me simplificaría un montón la región, porque esa región que aquí es así de tipo 1, ahora aquí sería un rectángulo, ¿no? ¿Ya? El u se mueve de 1 a 4 y el b también, de 1 a 4. Sería un cuadrado, de hecho. ¿Ya? Eh, pero necesito el jacobiano. Entonces lo calculo. ¿Ya? De aquí, como están propuestas el cambio variable, yo puedo calcular de v a de x, y. O sea, las derivadas de u y v con respecto a x, y. Pero las que yo necesito en la fórmula son al revés. Las de x, y con respecto a u y v. Estas son las que van en la fórmula. ¿Ya? Pero para calcular estas, yo tendría que invertir la función.
tendría que invertir la transformación en dos variables. ¿Ya? Y no quiero calcular la inversa. Por eso entonces está la propiedad que estaba mencionada antes, que cuando uno quiere este jacobiano, ese jacobiano que está ahí, es lo mismo que 1 partido en el otro jacobiano. Lo voy a mover más acá. Me comí el igual. Ahí. Ahí. ¿Ya? Es este el jacobiano que va en la fórmula. Ese. Pero claramente está mucho más simple calcular el jacobiano con las funciones tal cual como las estoy inventando. ¿Sí? Encontrar efectivamente eh, quién es, por ejemplo, de u a de x. Ya, yo lo puedo sacar de acá. ¿Cuánto es de u a de x? Es i. Es i. ¿Cuánto es de u a de i? Bueno, derivo s con respecto a i. Me da x. ¿Cuánto es de b a de x? Es 1. ¿Y cuánto es de b a de i? Es 0. Entonces, obviamente es mucho más fácil calcular este jacobiano, porque las funciones el cambio variable que yo estoy haciendo es en este orden, es u en función de xy y b en función de xy, ¿ya? Pero el que yo quiero es el otro, el que está al revés. Tendría que calcular la inversa, pero no es necesario. Simplemente uno hace 1 dividido en el jacobiano anterior, ¿ya? ¿Y cuánto da ese jacobiano? Da i por 0, que es 0, menos 1 por x, que es menos x, ¿ya? Pero ¿quién era x? X era b. Así que ahora lo puedo escribir como menos 1 partido en b. ¿Ok? Entonces mi integral finalmente va a ser la integral sobre un cuadrado. Entonces voy a hacer de 1 hasta 4, de 1 hasta 4, de la función, y fíjense que la función ahora va a estar escrita mucho más fácil. Va a quedar escrita u arriba, u es xy, abajo va a ser 1 más u cuadrado, el xy al cuadrado. Y además está el jacobiano, pero en valor absoluto. Valor absoluto de menos 1 partido en b. Y todo esto de u de b. ¿Ya? Pero ahora esta integral es mucho más fácil porque está sobre un rectángulo, ¿ya? Y las funciones que van a quedar son más directas. ¿Ya? Y esto es lo último, que ya me pasé mucho en la hora. ¿Ya? Me va a quedar así. Voy a integrar con respecto a u primero. La integral de 1 hasta 4 de la integral de 1 hasta 4, este 1 partido en b para la u es constante, así que lo puedo sacar de la integral, de la primera integral, de la que está más adentro. Entonces tengo que integrar u partido en 1 más u cuadrado, todo esto de u. ¿Ya? Póngale un 2 arriba y divídalo en 2, ¿sí? Y todo lo que está aquí es un logaritmo. Tengo justo arriba la derivada de lo de abajo. ¿Ya? Así que esa integral, la que está más adentro, está simple. Voy a sacar el 1/2 de abajo y el resultado de la integral de esa función es logaritmo natural de 1 más u cuadrado. ¿Ya? Nos da eso. Pero lo tengo que evaluar entre 1 y 4. Eso me va a dar una constante, ¿no? ¿Ya? Todo lo que va a pasar ahí es que esto que está acá me va a dar un número. Entonces no me va a influir en la siguiente integral. Esto va a ser un medio de la integral de 1 hasta 4, de 1 partido en b, y si evalúo en 4, esto me da logaritmo de 17, y si evalúo en 1, esto me da logaritmo de 2. Pero es una constante, ¿no? ¿Ya? Todo esto de b. Saco la constante, entonces un medio, de hecho logaritmo de 17 menos logaritmo de 2, lo puedo escribir como logaritmo de 17 medios, propiedades del logaritmo. Y ahora lo único que tengo que hacer es calcular la integral de 1 partido en b, que también es un logaritmo. ¿Ya? Esto es un medio del logaritmo de 17 medios de logaritmo de b, pero evaluado entre 1 y 4. ¿Ya? Y esto
¿Cuánto da? Da logaritmo de 4 menos logaritmo de 1. ¿Ya? Y logaritmo de 1 es 0. Así que es todo esto por logaritmo de 4. Y ahí está. Y ahí está el resultado. ¿Ok? Entonces, hay ejercicios en donde no necesariamente el cambio de variable está orientado a coordenadas polares, ¿ya? Sino que uno puede meterle al ejercicio algún cambio de variable indicado, cosa que me aliviane la integral doble, ¿ya? Pero si lo hago así, estoy inventando un cambio de variable, tengo que encontrar su jacobiano. Eso es lo nuevo, que no nos pasaba antes para cuando hacíamos sustitución. ¿Ya? Hay que poner el jacobiano, el valor absoluto del jacobiano. ¿Ya? Y ahí está el resultado. Ahí está. ¿Ya? Hay que tener ojo con el valor absoluto. Si no lo pongo y hubiera dejado todo esto en menos, me hubiera quedado negativo el resultado. Y no puede ser, porque la función era positiva dentro de los límites de integración que yo tenía acá. ¿Ya? Así que básicamente estoy calculando un volumen. Así que me tenía que dar positivo. ¿Ok? Es importante ese valor absoluto. Ujú. Eso, ya. Yo también les voy a publicar resuelto esto que está acá, es otro ejemplo de un cambio variable más artificial, ya que a uno se le tendría que ocurrir, ¿ok? Eh, para que lo puedan revisar. Pero hasta ahí yo creo que está ok. Lo único que estaría faltando y que la verdad es que hay que ver ejemplos nomás, pero es esto que aparece acá. Las otras aplicaciones, eh, las otras aplicaciones de integrales tienen que ver con estos cálculos, con el cálculo de masa y de centro de masa, ¿ya? De una lámina delgada. Son fórmulas nomás, es solo fórmula. Ese ρ que está acá adentro, ρ de xy, es la densidad, una densidad variable. ¿Ya? Entonces, cuando le piden la masa de una región, es la integral doble de la densidad. ¿Ya? Y cuando le piden el centro de masa, tiene que aplicar estas dos, o sea, a la masa, a la misma masa que tenía antes, le tiene que agregar estas dos fórmulas. La integral de y por la densidad se le dice mx, y la x por la densidad se le dice mi. Y tiene que encontrar estas dos coordenadas. ¿Ya? Cada una de esas tres integrales da un número y tiene que encontrar estas coordenadas x barra e y barra, y ahí tiene su centro de masa. Pero es fórmula, ya no tiene nada que ver con lo que hemos estado haciendo en la clase de hoy día. ¿Ya? Es simplemente aplicar estas fórmulas y encontrar centro de masa. ¿Ya? Pueden tomarlo como un ejercicio adicional, ¿ya? De integrales. ¿Esto va a entrar en la próxima clase? Voy a ver un ejemplo en la próxima clase. ¿Ya? Porque la verdad es que no es complicado. Lo que pasa es que es nuevo nomás. Tienen que, tienen que saber que esa función que está acá adentro es la densidad. En los ejercicios va a decir, la densidad es tanto. ¿Ya? Y usted mete todo eso a la fórmula y va a poder encontrar masa y centro de masa. ¿Ya? Cuando la densidad sea constante, el centro de masa se le dice centroide. Y lo que pasa ahí es que la densidad se cancela, porque le queda constante arriba, constante abajo. Cuando calculo estas coordenadas acá abajo, se cancela. Entonces, la verdad es que queda más fácil incluso. ¿Ya? Voy a partir con un ejemplo en la próxima clase. ¿Ya? Lo que pasa es que esto sería lo último que les entraría, pero es fórmula, es solamente eso. Insisto en la lógica. ¿Ya? No estoy viendo casi nada nuevo acá. Es solo reemplazar los datos. Ujú. Eso, muchachos. El miércoles es feriado, ya tristemente, así que no nos vemos hasta el taller. Ya yo no sé cómo vendrá el taller esta semana, quizás incluya algún ejemplo de esto. Si no incluye, eh, entonces vamos a ver algún ejemplo de esto la próxima semana. ¿Ya? ¿Y Eso, muchachos. entraría en el certamen? Es que tiene que entrar hasta esta clase. Ah, ¿verdad que el certamen es esta semana? Uy, no sé cómo Es la que viene. es la que viene, no es esta semana. Oh, no me El acuerdo. certamen no. ¿Cuál es la fecha? Perdón. Perdón, que no lo tenía en la El cabeza. sábado de la próxima semana. De la próxima semana. Ah, entonces vamos a alcanzar a ver ejemplos de esto, ni un problema. ¿Ya? Pero insisto, no es complicado, para nada. ¿Ya? Es solamente aplicar estas fórmulas. ¿Ya?
Ya ahí sí, no hay problema. Vamos a alcanzar a ver un ejemplo por lo menos de esto, que no es lo fundamental, insisto, ya no es lo más importante. Todo lo anterior sí, lo de cambio de variable es súper importante. ¿Ya? Listo, chicos, que estén súper bien. Nos estamos viendo el viernes. Ya que tengan una excelente semana, chicos. Chao, profe. No, profe, Chau, cuídese. chau.